Ahí sí. Ya, súper. Estamos grabando. Entonces, tenemos este primer problema donde nos definen una función por tramos y nos piden determinar el conjunto de puntos de R2 en el que f tiene derivadas parciales continuas. ¿Ya? Entonces, antes de comenzar directamente, cuénteme un poquito qué opinan de este ejercicio. ¿Cómo lo ven? ¿Matable? Ok. Eso es bueno, eso es bueno. Ya, súper. Entonces, vamos a comenzar si no hay más opiniones al respecto. Así que nada. Entonces, en este caso, es evidente comentar que como nos piden obviamente calcular, o bueno, más que nada, más que calcular, obtener el conjunto de puntos en el que las derivadas parciales son continuas, tenemos que obtener ambas. Obviamente, en este caso se ve como que va a estar, como que sacamos una, vamos a sacar la otra rápidamente, ¿ok? La función se ve como bastante amigable para poder derivarla, y así no creo que nos tome mucho realmente. De esa forma, aquí también es importante comentar lo siguiente. Si es que nosotros queremos obtener el conjunto de puntos de R2, obviamente, en el que f tiene derivadas parciales continuas, nosotros tenemos dos formas de derivar esto, ¿ya? O más que dos formas, en realidad nos podemos parar en dos situaciones distintas. La primera situación es pararnos donde esta función no se indefine, que sería aquí, y por otro lado, pararnos en la situación donde se indefine acá, ¿ya? Entonces, aquí quiero llegar con esto, que cuando nosotros nos paramos en esas dos distintas situaciones, conjuntos de puntos, la derivada toma una forma particular, ¿ya? Para el caso donde no estamos parados en este punto crítico, podemos derivar como sabemos derivar. ¿A qué me refiero con esto? Solamente aplicando estas típicas reglas que ya han visto con anterioridad, por ejemplo, la regla de multiplicaciones, divisiones y así, donde en este caso, si diríamos respecto a una variable, la otra es constante y así de manera inversa, ¿ya? Pero cuando estamos parados en este punto crítico, debemos aplicar la definición de derivada, ¿ya? Eso como primer caso. Entonces, vamos a primero analizar, en este caso, la derivada parcial respecto de x. Entonces tenemos que, si analizamos f de x, en este caso, en este punto arbitrario, tenemos que, nuestro primer caso es si x y son distintos a este puntito 0, 0, ¿ya? Entonces deberíamos, vale la redundancia, derivar esto, ¿cierto? ¿Alguien me podría derivar, perdón, comentar cómo derivamos eso, gentecita? Como les comentaba desde un principio, es solamente aplicando en este caso una regla de derivación, ¿ya? Aquí, bueno, esto lo podemos transformar realmente a dos cositas. Una podría ser algo así, y la otra es trabajarlo como se ve directamente. Obviamente, si lo hacemos de una forma u otra, tendremos que aplicar regla derivada, multiplicación o división derechamente, ¿ya? En este caso, para no hacerlo, no sé, un poquito más largo, hacer un paso extra, vamos a derivar directamente así. ¿Ya? Entonces nosotros sabemos que para poder aplicar esta regla de la división es, en primer lugar, derivar el numerador, ¿ok? Entonces el numerador, que sería x por y, dividido respecto de x, nos da solamente y, menos el numerador multiplicado por el denominador, ¿cierto? En este caso, la derivada del denominador, en este caso va a quedar como un poquito extraña, porque nos va a quedar un medio multiplicado por lo que está adentro, que en este caso sería x cuadrado más y el cuadrado derivado respecto de x es solamente 2x
De esa forma, wait, esto iba pero aquí. Y lo que hacemos ahora es restarle uno a lo que sería lo que ven ahí, ¿cierto? ¿Cómo nos quedaría eso? ¿Qué opinan de lo que les estoy mostrando? ¿Van bien? ¿Todo claro? Igual como que lo pensé un poquito mejor e igual no se ve tan amigable si lo se dan cuenta si lo diríamos de la forma en que les estoy comentando, ¿ya? Entonces, cosa de hacerlas todo el desarrollo un poquito más lindo de ver visualmente y también a la hora de que ustedes lo puedan estudiar, vamos a cambiar la función. Lamento volverme en este paso, pero me parece más agradable hacerlo de esta forma y luego hacemos los cálculos correspondientes, ¿ya? Entonces, ahora sí, es solamente una derivada de la multiplicación. En este caso, si lo diríamos respecto de x, sería y multiplicado por x cuadrado más y al cuadrado a la menos un medio. Y luego, si derivamos la segunda, nos quedaría algo como menos xy multiplicado por un medio, ¿ok? Multiplicado por esta derivada, restándole uno. Sabemos que menos un medio menos uno es menos 3 medios. Y ahora sí multiplicado por lo que está adentro, derivado respecto de x. Así. Luego podemos seguir desarrollando esta expresión y nos quedaría tal que así. Y partido en x cuadrado más y al cuadrado a la un medio. En este caso, menos x cuadrado y dividido en x cuadrado más y al cuadrado a la 3 medios. Ya. Ahí sí, gentecita. Ahí queda. Disculpen, ahí queda un poquito más claro visualmente lo que estábamos haciendo más que aplicar la otra regla de delante. ¿Ok? Entonces, ¿hasta ahí todo bien? Cuénteme. ¿Sí? ¿Todo se entiende? Ya, buenísimo. Aquí también es importante mencionar que si nosotros queremos en algún punto comprobar continuidad de esta función, si se dan cuenta, esto está como... no es útil directamente para poder comprobar la continuidad porque es una suma de fracciones, ¿cierto? Entonces en algún punto vamos a tener que sí o sí juntar estas dos fracciones y poder simplificarla al máximo. Entonces para no cargar ese paso en particular que le estoy comentando ahora a la verificación de continuidad, es mejor que lo hagamos directamente así. Llegamos y calculamos directamente lo que necesitamos, ¿ya? En este caso, podemos saber que, bueno, el mínimo común múltiplo es directamente este término que pueden ver acá, ¿ok? De esa forma, un medio para llegar a 3 medios le faltaría solamente uno. De esa forma multiplicamos por este polinomio, tal que así. Y de esa forma, aquí quizás lo hago de una. Podemos apreciar que esto nos va a quedar directamente y al cubo partido en x cuadrado más y al cuadrado a la 3 medios. De esa forma. ¿Ya, gentecita? ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Ese sería el resultado final de la derivada de f de x en todo puntito que no sea el 0, 0. ¿Ya? Ahora, si nosotros quisiéramos calcular esta misma derivada en el punto crítico, si x e y es igual al puntito 0, 0, ¿qué deberíamos ocupar ahora? Definición, ¿cierto? Entonces esto va a ser el límite de h cuando tiende a 0 de la función evaluada en el puntito h,0 menos la función evaluada en el puntito 0, 0 dividido en h, de esa forma, ¿cierto? En este caso se puede apreciar que la función evaluada en el 0, 0 es 0,
La función evaluada en el punto h, cero también es cero y dividida en h, bueno, eso realmente no es relevante, ya que como el numerador es cero, todo se hace cero, ¿cierto? Así, ¿qué es lo que tenemos? Que esta funcioncita f de x, perdón, así f de x se comporta de la siguiente manera. En el caso en el que estemos parados en todos los puntos que no sean el cero cero, se va a comportar como esta división de polinomios que encontramos recién. Por otro lado, se va a comportar como cero si xy es igual al cero cero. Así, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, todo el camino que acabamos de hacer es únicamente para poder construir esta función, ¿ya? Para ahora recién responder lo que nos dicen, determinar el conjunto de puntos de R2 en el que f tiene derivadas parciales continuas. Entonces ahora deberíamos verificar la continuidad de esta función nueva que es llamada f de x. ¿Ya, gentecita? Cuéntenme hasta ahí, ¿todo bien? ¿Todo claro? Sí, 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 todo bien. Buenísimo, buenísimo. Entonces acá sí analizamos continuidad, que es lo que tenemos acá. Nuevamente tenemos que pararnos tanto en todos los puntos menos el cero cero y los puntos igual a cero cero. Entonces tenemos que, para este punto xy distinto del cero cero, podemos decir que f de x es continua por aquí lo típico que habíamos conversado la última vez que nos vimos, por álgebra de funciones continuas. ¿Ya? Entonces el típico, eh, ¿cómo podríamos decirlo? Es como la justificación súper simple directamente para comentar que esto es continuo cuando no se indetermina, ¿ya? Es súper importante igual que recuerden colocar esto en particular porque es parte del puntaje propiamente tal, ¿ya? Recuerden que en este caso nos piden el conjunto de puntos de R2, ¿ya? Entonces, si por ejemplo, si fuera el punto crítico solamente, no sería necesario directamente verificar esto, pero si no, es parte del puntaje y es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Ya, gente? De esa forma, ahora si xy es igual a este puntito, deberíamos verificar en efecto si es que el límite de esta función nos da cero. ¿Qué opinan de eso? ¿Está bien o no? Para verificar la continuidad. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Bueno, la respuesta es sí, en este caso. Entonces, cuando es distinto de cero, no es necesario demostrarlo. ¿A qué te refieres con eso, Santiago? La continuidad. Ah, claro, sí, sí, sí. Cuando es distinto de cero, no es necesario demostrarlo. Porque no es necesario directamente. Si te das cuenta acá, ¿qué es lo que nos dice? Es un polinomio dividido en un polinomio. Es básicamente algo súper continuo que está dividido en algo súper continuo. Entonces, el resultado de esto es continuo también. ¿Cachai? Entonces, solamente esa es la justificación. Entonces, es por eso que se le dice álgebra de funciones continuas. ¿Ahí te queda más claro? Dale, buenísimo. Jimmy me pregunta, ¿no es necesario hacer la derivada parcial de f de y? La respuesta es sí es necesario hacerlo, pero aún no terminamos. Entonces, aquí te está adelantando un poquito. Pero sí hay que hacerlo, tanto para f de x como para f de y. ¿Ya?
Entonces, ¿qué era lo que estábamos comentando? Que el límite de esta función debe existir y además ser este valorcito que pueden ver acá, ¿cierto? Aquí la pregunta para ustedes es, ¿cómo demostramos eso? La última vez que nos vimos, que fue hace como 2 semanas, si no estoy mal, directamente vimos que para poder demostrar la existencia de un límite y calcular su valor, utilizamos teorema del sándwich, ¿cierto? En este caso, como tenemos una función por tramos y ya tiene un valor propuesto, no es necesario directamente que nosotros hagamos caminos, ¿ya? Sino que directamente podemos acotar esta función por este valor propuesto que pueden ver acá, ¿ya? Entonces, si utilizamos el teorema de sándwich, tendríamos lo siguiente. Sería acotar la función que teníamos desde un principio, creo que la tengo copiada. Sí, en valor absoluto, obviamente, menos el cero. De esa manera. ¿Ya, gentecita? Entonces, aquí, como les comentaba, tenemos esta opción directamente, o quizás me apresuré mucho en decirlo. Sí, me apresuré un poquito en decirlo. Sí. Mira, ¿qué es lo que tenemos? Lo que habíamos comentado desde la semana pasada era que si nosotros queremos demostrar la existencia de un límite, podemos utilizar directamente sandwich, ¿cierto? Y acotar por este valorcito, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos con eso? Que es una herramienta súper potente porque nos entrega directamente el valor del límite, ¿cierto? En caso contrario, si es que nosotros quisiéramos verificar que este límite no exista directamente, ¿qué es lo que deberíamos trabajar? Caminos, ¿ya? Entonces, igual es importante mencionar que cuando nosotros queremos verificar la existencia y demostrar un valor, caminos se utiliza en conjunto de sándwich para poder encontrar el candidato límite y directamente poder aplicar el proceso, ¿cierto? Cuando les comenté que no era necesario directamente aplicar sándwich, perdón, aplicar caminos, es porque ya tenemos un valor propuesto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que debería pasar a continuación? Que ese valor propuesto, uno, no nos sirva en este uso de teorema del sándwich, o dos, sí nos sirva, ¿ya? El tema de por qué les digo que me apresuré un poquito en comentarles que deberíamos aplicar directamente el teorema del sándwich, que creo que igual nos pasó la otra ayudantía, que no es necesario aplicar caminos. Caminos siempre es una buena idea cuando la función como que se ve que va a explotar, ¿ya? Usualmente cuando tenemos este tipo de funciones, o por lo menos funciones que tienen un aspecto parecido a esta, donde tenemos como algo en el numerador y luego el mismo algo más otra cosita, en el denominador, como que va por ahí que explotan en algún punto, ¿ya? Entonces, aquí quiero llegar con esto, que en este caso podemos aplicar directamente el teorema del sándwich o, antes de eso, verificar por caminos si es que esto explota o no, ¿ya? No es necesario, no es necesario, porque si el límite no existe, entonces teorema del sándwich no nos va a decir nada útil. Aquí quiero llegar con esto, y el por qué me apresuré al decir apliquen teorema del sándwich, que es porque en este caso, lo voy a hacer por acá con el azulito, si hacemos, si usamos caminos antes, en este caso, por ejemplo, el camino x igual a cero, podemos apreciar que ahora la función va a ser el límite, o límite calcular, perdón, va a ser el límite de y cuando tiende a cero de lo que sería y al cubo partido y al cuadrado elevado a 3 medios. De esa forma. ¿Ya, gentecita?
Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuánto vale esto? ¿Qué opinan los demás? ¿Qué opinan los demás? Jimmy ya dio la respuesta. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Todos de acuerdo con Jimmy? Ya, buenísimo, súper. Agradecido. Entonces, si se dan cuenta, si este vale uno, ¿qué queremos decir con esto? Como este lo vamos a llamar L1, L1 es distinto a cero, no se cumple el teorema de unicidad. Por lo tanto, f de x es continuo solo en xy distinto al cero cero. ¿Ok, gentecita? Entonces, si se dan cuenta, fue bastante más rápido directamente el aplicar caminos antes que querer acotar esto, ¿cierto? Y en algún punto querer directamente resolverlo, ¿cierto? Entonces, claro, lamento ya haberme apresurado antes, siempre es una buena idea aplicar, bueno, caminos antes para ver si es que explota, pero obviamente hay veces en que probamos caminos y siempre llegamos al mismo, entonces no es útil. ¿Eso significa que nunca debo usar caminos? No, pero a veces no es necesario. En este caso, por casualidad del ejercicio, daba que para un camino en específico explotaba, ¿ya? Pero usualmente cuando tienen este estilo los límites, a veces haciendo lo que les digo, eliminando una variable o haciendo x igual a la o a y, igualando variables, usualmente suelen explotar, ¿ya? Pero, insisto, en el caso de que esto no haya funcionado, ¿a qué me refiero con que no haya funcionado? Que directamente todos los caminos no estaban iguales, ¿qué deberíamos hacer? Recurrir a sándwich, ¿ya, gentecita? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. En este caso, si lo hacemos respecto a y, si se dan cuenta, hubiera sido exactamente lo mismo, ¿ya? ¿Qué hubiera cambiado entre un ejercicio y otro? Es que, vamos a hacerlo por acá, si hacemos f de y, si se dan cuenta, a la hora de derivar, en vez de habernos quedado x's, perdón, y en el primero, nos hubiera quedado una x, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hubiera sido la derivada del primero por el segundo y derivada de x y respecto de y es x, ¿ok? Por el segundo que es x cuadrado más y cuadrado a la 1 medio, negativo, ¿ok? En este caso menos también el primero por 1 medio multiplicado por x cuadrado más y al cuadrado a la menos 3 medios, multiplicado por la derivada de lo que está dentro respecto de y sería solamente 2y. Entonces, si se dan cuenta, es exactamente lo mismo, pero la única diferencia es que donde había una x en un principio hay una y donde había una x, perdón, donde había una y hay una x y donde hay una x hay una y. ¿Ya? Entonces, lo mismo, pero un poquito invertido. ¿A qué quiero llegar con esto? Que igual pueden deducir que el camino va a ser exactamente el mismo. Va a existir, en este caso, perdón, más que va a existir, sino que la derivada parcial respecto de y para todo puntito menos el cero cero va a ser continua por álgebra de funciones continuas y en el cero cero no va a existir directamente, por ende no va a ser continua en ese puntito, llegando así a la misma conclusión que teníamos por acá. ¿Ya? ¿Por qué les digo todo lo que les digo? Les digo porque, bueno, creo yo que no es necesario que hagamos exactamente lo que hicimos recién, ya que directamente es lo mismo. ¿Ya? Cuéntenme qué opinan. ¿Todo bien con el ejercicio? Sí, todo claro.
Ya me preguntan, sí, Cristóbal, ¿por qué basta comprobar con solo un camino? Porque en ese camino en particular el límite explota. Si no hubiera explotado, entonces hubiéramos seguido probando caminos o directamente no hubiéramos lanzado sándwich. Me dice Amanda, entiendo, si el límite no es cero, entonces ¿por qué solo continúan cero, cero? No entiendo. Wait, aquí, si te das cuenta, f de x es continua solo en aquellos puntos donde no sea cero, cero. No sé si ahí te lo escribiste mal quizás, pero no es continua en el cero, cero. Sí, sí. Pero no sé si aún tienes la duda o, o por dónde iba la duda. Ok, ya. Em, ya. Ok, ok, súper. Y sí, aquí la respuesta, bueno, las dos me están haciendo la misma pregunta, dos personas distintas. Si es necesario trabajarlo con FDI, la respuesta es sí, porque yo no lo estoy haciendo porque es el mismo desarrollo, ¿ya? Pero aquí es importante mencionar que nos dice puntos de R2 en el que F, bueno, F tiene derivadas parciales continuas, ¿ya? Y esto engloba F de X y FDI, ambas, ¿ya? Entonces, no solamente deben probarlo con FDX, sino que todo el desarrollo que acabamos de hacer, hay que hacerlo con FDI también. ¿Cuál es la diferencia con lo que yo acabo de explicar? Que es un trabajo exactamente igual. Si se dan cuenta, la función es prácticamente la misma. Entonces, FDI va a tender a lo mismo que FDX, solamente porque la función es prácticamente la misma, ¿ya? Lo terminé con eso, pero no es que ese sea una buena conclusión en su ejercicio, ¿ya? Sino que tienen que hacerlo, ¿ya? Lo hago solamente porque ya desarrollamos esto y para qué vamos a volver a desarrollar lo mismo con FDI si es lo mismo, ¿ya? Pero a la hora de trabajar el control, obviamente tienen que hacerlo, ¿ya, gente? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, si no hay más dudas, vamos con la siguiente. En este caso, tenemos este siguiente problema de derivada direccional. ¿Qué es lo que nos dice? Considerar los vectores u a lo que se define como esto, luego v a lo que se define como esto, y nos piden suponer que f es una función de R2 a R, diferenciable en el punto 1,2 y tal que la derivada direccional en el punto 1,2 con dirección u es igual a 2 y la derivada en el punto 1,2 respecto con esta dirección v es menos 2 y me pasó exactamente lo mismo que en el otro ejercicio, que se me cortó la foto. Denme un segundito. Aquí la siguiente parte es determine el gradiente de esta función f evaluado en el puntito 1,2 y calcule esta derivada respecto a la dirección w, donde w es el vector unitario que va en la misma dirección que el vector 2,3. Ya, súper, ahí sí. Lo lamento, me faltaba eso, súper importante. ¿Ya? Entonces, ahora, cuéntenme un poquito de este ejercicio. ¿Qué opinan? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven?
Pregunta no relacionada con el ejercicio. ¿A qué hora subiría la grabación de la ayudantía? La voy a dejar subiendo apenas termine la ayudantía. ¿Ok? Así que sería como, terminamos como a las 9:10, 9:20. Entonces quizá a las 9:30 estará listo. Dale, buenísimo. Cuéntame un poquito, ¿qué opinan de este ejercicio? ¿Habían hecho un ejercicio de este estilo antes? Bueno, recordar que en este caso, esto que pueden apreciar acá es la notación de una derivada direccional. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos en este ejercicio que es súper importante? Y bueno, antes de eso, nosotros para poder calcular una derivada direccional, recordar que lo hacíamos con un límite, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Que nosotros cuando estamos en posesión de una función que es diferenciable, la derivada direccional se calcula de una forma súper sencilla. Y la pregunta es, ¿cómo se calcula? Con el producto punto, ¿ok? Entre el puntito en el cual nosotros queremos calcular la derivada y la dirección, ¿ya? Entonces, nuevamente, si es que estoy en posición de una función diferenciable, la derivada direccional se calcula solamente con un producto punto, ¿ya? Pero es importante mencionar que debe ser diferenciable. ¿Ya, gentecita? Entonces, a sabiendas de que esta función es diferenciable justo en el puntito que nos piden calcular la derivada, podemos aplicar directamente lo que les comento, ¿ya? Entonces, aquí vamos a tener en este caso dos ecuaciones. La primera va a ser el producto punto entre el gradiente de la función, ¿ok? Que va a ser f de x evaluado en este puntito. Y, ¿qué cosa? Este vector u, que en este caso es ese valorcito que pueden apreciar ahí, ¿ya? Este sería nuestra primera ecuación, donde esto resulta que es 2. Y por otro lado, vamos a tener una segunda ecuación, donde va a ser bastante similar, pero denme un segundito. La diferencia está en que el punto ahora es negativo en la coordenada y y también su resultado. De esa forma, gentecita, ¿ya? Entonces, ¿por qué anoté de la siguiente manera lo que serían los enunciados del ejercicio? Porque si se dan cuenta, aquí se basa todo el cómo resolver esto, ¿ya? Tenemos una primera ecuación donde recordar que cómo calculamos esta derivada solamente a través del producto punto, ¿ya? Esto sucede tanto para esta primera derivada como para la segunda. ¿Por qué? Porque esta es diferenciable justamente en el punto donde queremos calcular esas derivadas. ¿Ya, gentecita? Entonces, ¿cuál sería el resultado de aplicar este producto punto que pueden ver acá? Recordar que el producto punto no es nada más y nada menos que una multiplicación entre coordenadas y sumarlas entre sí, ¿ya? Entonces, ¿cómo quedaría esto aplicado a este ejercicio? Recordar que es multiplicar primera coordenada con primera coordenada, sumar y luego multiplicar primera coordenada con primera coordenada, perdón, segunda coordenada con segunda coordenada. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto directamente? Sería f de x evaluado en un medio partido en raíz de 2 sería f de x, perdón, evaluado en un medio, perdón, 1,2 multiplicado por 1 dividido en raíz de 2. Entonces solamente nos da este resultado, más la derivada parcial respecto de y dividida en lo mismo. Esto va a ser igual a 2 y vamos a tener por acá exactamente el mismo resultado, solamente que ahora respecto de y va a ser negativo y nos quedaría tal que así, ¿cierto? Entonces ahí tenemos
la primera y segunda ecuación en este caso, asociadas a este ejercicio. Ahora, espero se pueda notar también que tenemos que resolver este sistema de ecuaciones, ¿ya? Nosotros tenemos varias formas de resolver sistemas de ecuaciones. Dentro de las que me acuerdo está así como sustitución, eliminación y varias más, creo. Pero a mí siempre me gusta hacer la más sencilla, que creo que es eliminación directamente. No recuerdo bien los nombres, pero si se dan cuenta, si yo sumo la primera con la segunda ecuación, directamente esta derivada se elimina, ¿ya? Entonces, esa es la idea. Si hacemos uno más 2, que es lo que tenemos por acá, va a ser 2 veces f de x evaluado en 1,2 partido en raíz de 2. Si se dan cuenta, acá nos va a quedar más f de i, un medio, perdón, uno dividido en raíz de 2 evaluado en un medio, menos lo mismo, eso se va directamente a cero, igual a 2 menos 2. Entonces nos da cero también. Así que podemos rescatar de esto que la única manera en que esta ecuacióncita se cumpla es que esta funcióncita evaluada en un medio sea igual a cero, ¿ya? Ahora, ¿qué podemos hacer directamente? Que si f de x evaluado en un medio es igual a cero, entonces esto en cualquiera de las dos ecuaciones que estaban arribita, por ejemplo, la más sencilla realmente, en este caso la más sencilla para mí podría ser, no sé, la uno. Esto nos va a quedar cero más esta funcióncita evaluada en 1,2 partido en raíz de 2 igual a 2. Así, el resultado para que esto se resuelva es que esta funcióncita debe ser igual a 2 raíz de 2. ¿Ok, gentecita? Entonces, si se dan cuenta, ¿qué es lo que nosotros acabamos de obtener con todo este desarrollo? Lo siguiente. Por lo tanto, el gradiente de la función evaluado en el punto 1,2, sabemos que esto va a ser f de x evaluado en 1,2 y f de y evaluado en 1,2 directamente. Esto va a ser 0,2 raíz de 2. Ok, gentecita, cuéntenme qué opinan de lo que acabamos de hacer. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Alguna duda con esto? No tengan miedo. ¿Todo bien? ¿Hay alguien que no entienda absolutamente nada? Es súper válido. Ya, buenísimo. Súper, súper, me alegro, me alegro. Perfecto. Entonces, buenísimo. Ya tenemos la primera parte del ejercicio, que sería solamente calcular entonces este gradiente, que es lo que acabamos de calcular. Esta primera parte que la voy a hacer con naranjo. Ah, sí, ¿ya? Ahora, ¿qué nos piden calcular? La derivada direccional en el punto 1,2 con dirección W vector, ¿ya? Aquí la pregunta es, ¿cómo lo harían ustedes ahora? Dígame, Cristóbal. Dime, dime, dime. ¿Cómo va en la misma dirección? ¿No puede ser que W sea 2,3 ponderado? Ya, mira. ¿A qué te refieres con que sea ponderado? ¿Qué opinas de eso? ¿A qué te refieres? Tipo W. No tanto, no tanto. Porque ahí sería como variable, ¿o no? O sea, podría tomar cualquier puntito. ¿Se me escucha? Sí, sí, sí. No, o sea, me refiero a que tipo sea, como va en la misma dirección, que sea, no sé, por ejemplo, 1, 2, 3 por 2,3. Así Uno. como.
cualquier valor positivo por el mismo vector. Ah, ya, mira, no necesariamente, ¿ya? Porque aquí lo que te están pidiendo es calcular la derivada direccional en el punto 1,2 con dirección W, ¿cachai? Entonces, eso es importante. Tiene que ser la dirección de W. Y aquí la pregunta es, ¿cuál sería la dirección de W? ¿Qué opinan de eso? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? No tengan miedo en, en dar su opinión. ¿Qué les comento yo? Que el cálculo, déjenme un segundito, voy a mover esto. Ok, Jimmy dice que no sabe, no importa, no importa. Es súper válido también. Exacto. Sí, ahí sí, Cristóbal. Ahí Cristóbal me dice que, o sea, no sería directamente lo que me dices, pero va por ahí, ¿ya? Entonces aquí la pregunta es, primero que nada, cuando yo quiero calcular esta derivada direccional, primero, la dirección, ¿qué es? Es un vector, pero, importante aquí, debe estar normalizado, ¿ya? Entonces, primero que nada, yo tengo que normalizar el vector 2,3. ¿Cómo yo normalizo el vector 2,3? Para normalizar este vector, hacemos el vector W dividido en su norma. Entonces, por acá, ¿qué es lo que tenemos? Que la norma, en este caso, ¿cuál sería? ¿Se acuerdan cómo calcular la norma, cierto? Ya, buenísimo. Creo que lo vimos igual en la identidad de esa semana, así que nada. Calcular la norma es solamente por cada coordenada elevarla al cuadrado y sumarlo, y en raíz. Entonces, ¿qué sería? ¿Cómo sería esto? Sería 2 al cuadrado más 3 al cuadrado en raíz. Y entonces esto sería 4 más 9 sería tal que así. Por lo tanto, tenemos que este vector va a ser igual a 2,3 partido en raíz de 13, que en este caso nos quedaría algo así. Buenísimo. ¿Qué opinan de eso? ¿Están de acuerdo conmigo? Ya, buenísimo, súper. Entonces, ahora, si nosotros queremos calcular ahora, voy a ponerlo algo así, si ahora nosotros queremos calcular esta derivada direccional en el punto 1,2 con dirección W, esto va a ser hacer el producto punto entre el gradiente de la función en el punto con la dirección, que en este caso va a ser 2 partido en raíz de 13 y 3 partido en raíz de 13. Tal que así, gentecita. ¿Ya? En este caso sabemos que el vector gradiente es solamente 0, 2 raíz de 2. Y bueno, esto es lo mismo, ¿cierto? No lo voy a anotar directamente. Así. De esa forma, ¿cómo nos quedaría esto? 0 por 2 dividido en raíz de 13, eso es 0. Y luego nos quedaría 2 raíz de 2 multiplicado por 3 raíz de 3. Entonces esto sería 6 por raíz de 2 partido en raíz de 13. De esa forma, gentecita. ¿Ya? Entonces no sería nada más y nada menos que hacer este producto punto con la dirección correspondiente para obtener el valor de la derivada direccional. Sería solamente eso. Si se dan cuenta, es eh, bastante sencillo. Perdón, discúlpeme, no quiero decir sencillo. Es bastante simple. Esa era la palabra. Me preguntan, ¿puede pasar que el vector que nos dan ya esté normalizado? Y si es así, ¿cómo nos damos cuenta? Súper.
Para poder saber si es que un vector está normalizado, su norma debe dar uno. ¿Ok? Esa es la manera en que nosotros nos damos cuenta que este vector está normalizado. Su norma debe dar uno. Por ejemplo, este vector que está acá, el u, sabemos que es uno partido en raíz de 2 y uno partido en raíz de 2. Si esto yo le calculo la norma, esto va a ser uno partido en raíz de 2 al cuadrado más uno partido en raíz de 2 al cuadrado en raíz. Y esto va a ser un medio más un medio en raíz. Y eso es la raíz de uno. Y la raíz de uno es uno. Entonces, específicamente, si yo quiero saber si un vector ya está normalizado, basta con que verifique que la norma es igual a uno. No sé si ahí te queda más claro, ver. Súper. Cuéntame los demás. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? Jimmy, ¿qué tal? ¿Se entendió o no? Ok. Me pregunta Jimmy. Cuando nos preguntan sobre si es paralelo a los vectores, uno debe multiplicar por un lambda, pero ¿qué sé si es perpendicular? En este caso, para verificar que dos vectores sean paralelos, Jimmy, uno debe ser la combinación lineal del otro. Entonces lo resuelves en base a eso solamente. Y si es perpendicular, entonces no son paralelos, ¿cierto? ¿Qué opinas de eso? ¿Es posible que puedan ser paralelos y también perpendiculares? Pero bueno, te lo dejo ahí de, de pregunta. ¿Ya? Los demás, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Se ha entendido hasta ahora? Sí, no. Ya, buenísimo. Ya vamos a continuar entonces con el siguiente, que también está cortado. Ah, así, denme un segundito, lo voy a recortar al tiro. Denme un segundo. Mientras les pregunto, consulta para ustedes. ¿Qué tal les parece el horario de la ayudantía? ¿Pueden ir o no? Hay gente de que está ahora que haya ido a la ayudantía de hace 2 semanas, que hicimos presencial, en la 705 si no me equivoco. La de los miércoles no puede, ok, Jimmy no puede. Así online, sí. Ok. ¿Y los demás qué tal? Yo también online. También online. Ok. Ya, pero igual está complicado hacerlo online. O sea, no complicado. Ahí tengo lo que me faltaba. Si no me equivoco, creo que es solo eso. Eh, ya, ver, tampoco puede. Pucha, ya. Vamos a tener que ver ahí qué pasa realmente. A ver qué podemos hacer, porque igual la idea es que puedan asistir. Igual difícil, o sea, sí entre nos, obviamente es difícil encontrar un horario que calce para los 60 que no sea horario protegido. Ya, pero ahí vamos a ver qué hacemos. Ya, porque se supone igual que es como un poquito ilegal hacer ayudante online. Entonces, hay que, bueno.
tener ojo con eso. La idea tampoco es que nos metamos en problemas. ¿Ya? Así que, bueno, ahí veremos. Ahí veremos, ahí veremos. Si cambiamos el horario, si no nos quedamos con eso. Que nadie se entere nomás. Sí, eso sería lo ideal, pero nunca sabe. Bueno, sigamos, gentecita. ¿Ya? Entonces, este ya creo que es un poquito más. Bueno, este es un poquito más de contexto. Suele ser un poquito más difícil hacer este tipo de ejercicio. ¿Qué nos dice? Un esquiador se encuentra en un cerro cuya superficie es el gráfico de una función diferenciable. Digamos que es una función de dos variables a una, tal que z es igual a f de x y. ¿Ya? El esquiador ha comprobado que sus perdón, que sus coordenadas en el plano x y son 1,2 y más aún ha logrado comprobar que la pendiente de la superficie cuando se mueve en la dirección 2,3 es 2 y que la pendiente de la superficie cuando se mueve en dirección a 2,1 es -2. ¿Ya? ¿Qué opinan de eso? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? En este caso, hay que trabajar un poquito más el ejercicio. Ya, gentecita, no es directamente calcular derivadas en el punto 2,3 o en el punto 2,1. Perdón, el punto sí o sí sabemos que es el 1,2. Pero no es directamente calcular la derivada en dirección al 2,3 o el 2,1, ¿ya? ¿Por qué? Porque miren lo siguiente, vamos a hacer un pequeñito gráfico, vamos a hacerlo tal que así, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Este esquiador está en el puntito 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Está en el puntito 1, 2, que sería 1, 2, aquí, el azulito. ¿Ya? ¿Y qué es lo que tenemos? Que este esquiador se quiere mover la dirección 2,3 y luego se mueve a la 2,1. ¿Ya? Entonces, gentecita, ¿qué es más o menos lo que está haciendo este señor? Es, ok, estoy en este puntito 1,2, me voy a mover hasta este puntito así y luego me muevo al otro puntito así. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que encontrar? Directamente lo que se ve en la pantallita. Debo encontrar ese vector de dirección, ¿ya? En este caso, es un poquito sencillo obtener este vector porque, miren, si yo trazo la línea, y la trazo hacia abajo obviamente, si se dan cuenta, tenemos que esto, me muevo uno a la derecha y uno hacia arriba. Esto es un vector de uno que es el 1,1, y luego, que tenemos por acá? Que el vector 2 va a ser moverme uno a la derecha y uno hacia abajo, que sería así. Entonces, si se dan cuenta, esta es la dirección en donde yo tengo que calcular esta derivada. Esa es la dirección, ¿ya? Otra cosita importante, esta dirección no está normalizada, ¿ya? ¿Por qué? Porque la norma no da, en este caso, 1. Entonces, si lo normalizamos, en este caso, como ambos son prácticamente lo mismo, sería sumar uno al cuadrado más uno al cuadrado en raíz, eso es raíz de 2. Entonces tenemos que este vector normalizado va a ser nada más y nada menos que el que se puede apreciar ahora, dividido por la norma, tal que así. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, ese sería el primer paso del ejercicio, antes de calcular lo que nos piden, que sería el determinante evaluado en el puntito 1,2. Ya, gente, bastante similar a lo que hicimos anteriormente, pero ¿cuál es la gran diferencia? Que ahora teníamos que calcular en la dirección en la que nos estábamos moviendo, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Porque no estamos directamente calculando en este punto o en ese vector, sino que tenemos que hacerlo en esa dirección, ¿ya? Ojo ahí para que lo tengan en cuenta y vean la diferencia entre un ejercicio y otro, ¿ya? De esa manera, ¿qué es lo que tenemos? Que la pendiente de la superficie cuando se mueve en esa dirección es 2. ¿Qué significa la pendiente? Es derivada, ¿cierto? Entonces, nuevamente vamos a tener esta funcioncita, bueno, esta ecuación realmente que va a ser el producto punto entre el gradiente
En este caso, con lo que sería el primer punto de uno, que sería uno raíz de 2, uno raíz de 2. Así. Y esto que nos dice es igual a... Es 2, súper. Y la otra es menos 2, bastante similar realmente. Pero ahora luego cambia un poco. ¿Ya? Entonces tenemos que es prácticamente lo mismo. Cambia el puntito, obviamente, la dirección. Y esto es igual a menos 2. ¿Ya? Súper. Exactamente lo que habíamos hecho en el ejercicio anterior. Ahora, continuando un poquito con eso, vamos a resolver ese producto punto. Sabemos que esto va a ser directamente la función evaluada en el punto más la otra función evaluada en el punto, dividido en raíz de 2 igual a 2. Por acá nos da exactamente lo mismo, tal que así. Súper. Entonces, ¿qué hacemos? Bastante similar a lo que habíamos hecho antes, realmente. Sí, hacemos uno más 2, que es lo que vamos a tener por acá. Esto va a ser 2 f de x evaluado en 1,2 partido en raíz de 2. Esto va a ser igual a 0. Por lo tanto, f de x evaluado en este puntito es 0. Así, ¿qué es lo que tenemos por otro lado? Que, bueno, nos da como exactamente el mismo punto, ¿no? O sea, nos va a dar que, si se dan cuenta, si f de x vale 0, entonces f de y va a ser igual a raíz de 2. Bueno, 2 raíz de 2. ¿Nos da exactamente igual? Sí, nos da exactamente igual. Pero bueno, no importa. Lo importante es que el b y el c son distintos. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, tenemos que este gradiente ahora en el punto 1,2 es el 0,2 raíz de 2, ¿ya? Hasta ahora, bueno, lo mismo que habíamos hecho antes, lamento que haya sido igual. Mi propósito es más enfocarlo en la parte B y C respectivamente. Así, la parte B que nos plantea dice, determine la pendiente de la superficie cuando se mueve en dirección 3,5, ¿ya? En este caso, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo sería determinar ahora esa pendiente? En este caso, sería como exactamente igual como lo habíamos hecho desde un principio, ¿cierto? Deberíamos primero graficar el puntito y luego obtener el vector de dirección, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta ahora, el puntito es el 3,5. Me quedé corto un poco con el gráfico. Denme un segundito, lo voy a ajustar. Ah, sí, esto es 4 y este es 5. Entonces el puntito ahora viene dado por lo que pueden ver acá. Entonces, si se dan cuenta, este nuevo vectorcito va a ser este que estoy graficando ahora, que lo vamos a llamar D3, que en este caso va a hacer moverse 2 hacia la derecha y 3 hacia arriba. Donde, en este caso, nuevamente tenemos que aplicar esta normalización. Sabemos que la norma en este caso de D3 va a ser igual a 4 más 9. Bueno, nos da exactamente lo mismo. Ya, pero el brillo es que tenemos que calcular por lo menos las direcciones, ¿cierto? Entonces esto sería 2 partido en raíz de 13, coma 3 raíz de 13, para así, por último, calcular esta pendiente donde va a venir dado por el producto punto entre el gradiente en este punto y lo que sería esta nueva dirección
que acabamos de normalizar. ¿Ya? Entonces esto va a ser igual a 6 por raíz de 2 partido en raíz de 13. Lamento que he dado exactamente los números, ¿ok? Igualmente, la idea es que es un poquito más distinto que el anterior porque tiene un poquito más de contexto, ¿ya? O sea, nos ponen en una situación que, bueno, perfectamente quizás podría ser real, no para mí por lo menos, pero quizás para algunos de ustedes sí, donde queremos saber en este caso cuál sería la pendiente si nos movemos hacia estas direcciones, ¿ya? Ahora sí, la parte C es como la más interesante de todo el ejercicio porque nos dice lo siguiente. Si el esquiador de pronto decide cambiar de rubro a escalador, ¿ya? ¿Cuál sería la dirección en la que debería ir para subir la mayor pendiente? Cuéntenme qué opinan ahora de esto. ¿Qué opinan? ¿Ya dirección de máximo crecimiento? Ok. Lo de restringido al eje Y quizás no es tan necesario. Quizás podríamos discutirlo un poquito más. ¿Qué opinan los demás? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Ok, ok. Mira, respecto de la B, lo que nos pide es calcular la pendiente cuando se mueve en dirección 5,3, perdón, 3,5, ¿ya? Entonces, ¿qué fue lo que hice yo en el gráfico? Primero orientarnos un poquito. Nosotros sabemos que estamos en el punto 1,2 y bueno, este escalador o en este caso esquiador, ¿ok? Avanza al puntito 3,5. Entonces, ¿qué es lo que deberías hacer tú? Calcular o bueno, obtener este vector en el que se está moviendo para llegar al puntito 3,5. ¿Ya? Entonces, tú con este vector que ahora mismo está en azul, vas a calcular la derivada direccional. ¿Cachai? Entonces, en este caso, esta dirección se mueve 2 a la derecha y 3 hacia arriba, el vector 2,3, y obviamente tienes que normalizarlo, ¿ya? Para poder normalizar un vector, en este caso divides por la norma, donde la norma es raíz de 3. Luego, para poder calcular directamente la pendiente, que no es nada más y nada menos que la derivada direccional, lo calculas de la siguiente manera, sabiendo que la función es diferenciable. ¿Ya? Entonces, si es diferenciable, puedes calcular la derivada direccional en el punto 1,2 con dirección este vectorcito como el producto punto entre el gradiente o en el punto con la dirección. No sé si te queda un poquito más claro. ¿Todo bien ahí? ¿Mejor? Ya, buenísimo. Súper, súper. Entonces, ahora vamos con la C y última. No sé si se acuerdan en algún momento que el profe Aldo les pasó como una formulita de de máximo crecimiento o máxima dirección, realmente. Y aquí obviamente se los comento. Nosotros sabemos que la máxima dirección apunta en dirección del gradiente, ¿ok? Y la mínima dirección apunta en la dirección del gradiente, pero con un menos adelante, ¿ok? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que la máxima dirección, la máxima dirección viene
dada por, o bueno, la máxima dirección de crecimiento viene dada por el gradiente de esta función evaluado en el punto 1,2 que estamos parados, dividido en la norma de este gradiente. ¿Qué opinan de eso? ¿Les parece conocida la formulita o no? El profe se las pasó en algún momento. Bueno, entonces esto va a ser 0,2 raíz de 2 partido en la norma, donde la norma va a ser como 4 por 2 8 8 2 por 4 2 raíz de 2. Sí, porque eso es 4 2 sí, es 2 raíz de 2 en efecto. Entonces, esta dirección en la que este señor debería escalar para poder subir la mayor pendiente, viene dado por el punto 0,1. Que igual, si se dan cuenta, tiene sentido, ¿cierto? O sea, si estoy en un punto, si estoy en el plano XY y quiero subir la máxima dirección posible, solamente tengo que ir de manera vertical hacia arriba, ¿ok? No horizontal. Entonces tiene total sentido de que nos dé este vector unitario 0,1. ¿Ya, gentecita? Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta. No sé si esa explicación hubiera servido directamente de forma justificativa para no hacer lo que acabamos de hacer, aunque yo diría que igual sí, pero siempre queda sujeto a duda. Igualmente con esta formulita, recordad que es súper importante que la tengan, pueden calcular el ejercicio de manera bastante más sencilla sin recurrir al sentido común, ya que a veces el sentido común falla en este tipo de ejercicio. Pero eso, cuéntenme qué tal, qué opinan. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ya, gentecita. Entonces, hasta aquí quedaría la ayudantía de hoy.